Todo comenzó un martes cualquiera, cuando Lucas, de apenas 13 años, no regresó del colegio. Su madre pensó que se habría quedado jugando con amigos o quizás se distrajo en el parque. Pero las horas pasaron, y cuando llegó la noche, la ausencia de su mochila, su celular apagado y la falta de respuesta encendieron la alarma en casa. Su padre, Julián, un técnico en informática con conocimientos en redes, intentó localizarlo por GPS, pero el móvil había sido desconectado. Llamaron a la policía, que inició el protocolo estándar: carteles de desaparecido, entrevistas a compañeros y profesores, patrullajes. Pero Julián no podía quedarse de brazos cruzados. La desesperación lo llevó a explorar rutas que jamás creyó tocar: las cloacas digitales de la Deep Web. Usando navegadores encriptados, accedió a foros donde las desapariciones de menores eran moneda común. El horror se apoderó de él al leer publicaciones que hablaban de mercancía fresca, ofertas únicas y envíos seguros. En uno de esos foros, oculto tras niveles de autenticación y pagos previos en criptomonedas, Julián encontró lo impensable: una transmisión en vivo. La sala digital estaba repleta de usuarios anónimos, todos usando apodos y avatares surrealistas: Dr. Flesh, Fénix Negro, Cali Market. En la imagen, un adolescente atado a una silla, con una bolsa de yute cubriéndole la cabeza, temblaba en silencio. Había un número pintado en su pecho con tinta roja: número 02874. Un moderador del canal anunciaba con voz distorsionada: subasta iniciada, lote exclusivo, masculino, adolescente, buen estado, precio de inicio, 1 Bitcoin. Y en el chat comenzaron a aparecer cifras en criptomonedas como si fuera una simple puja de antigüedades. Julián se sintió paralizado. Reconoció un pequeño lunar en la clavícula izquierda del chico. Era Lucas. Gritó, se rompió en pedazos por dentro, pero no podía perder tiempo en emociones. Sabía que la única forma de salvar a su hijo era jugar bajo las reglas de esos monstruos. Vació su cuenta de ahorros, hipotecó lo poco que tenía, vendió su auto en cuestión de horas. En el siguiente stream, donde se permitía interactuar con los ofertantes mediante bots anónimos, ingresó la suma total de lo que había conseguido: 2.3 Bitcoin, unos $100,000. Una notificación lo confirmó: ganador del lote número 02874. Un administrador con frialdad quirúrgica envió las instrucciones de recogida: entrega en zona industrial, coordenadas adjuntas, no vengas armado, no vengas acompañado, no avises a la policía. La cita era a las 3 de la mañana, en un terreno baldío a las afueras de la ciudad, cerca de una fábrica abandonada. Julián fue solo, con el corazón roto, pero dispuesto a cualquier cosa. Cuando llegó, no vio luces, ni sonidos, ni vehículos. Solo una figura encapuchada lo esperaba junto a una furgoneta. Le exigieron que se pusiera una venda y entregara el celular. Luego escuchó cómo arrastraban un cuerpo. Al quitarle la venda, ahí estaba su hijo, inconsciente, envuelto en una sábana térmica, con marcas de violencia pero aún vivo. La figura desapareció sin decir palabra. Julián abrazó a Lucas como si el tiempo se hubiera detenido. Volvieron a casa sin pasar por ninguna estación policial. Sabían que lo que habían presenciado no tenía lugar en el sistema de justicia tradicional. Lucas apenas hablaba. Había perdido la noción del tiempo, del lenguaje, del mundo. Sufría episodios de pánico, terrores nocturnos y reacciones violentas al ver cualquier cámara o pantalla. Julián, marcado por la impotencia, se obsesionó con rastrear a los responsables, pero cada intento lo hundía más en ese mar de oscuridad. El sitio donde halló la subasta desapareció días después, como si nunca hubiera existido. Las criptocuentas fueron lavadas, los dominios autodestruidos, las identidades imposibles de rastrear. Las autoridades no pudieron hacer nada. Ninguna prueba era tangible. Ningún dato podía usarse en una corte. Y así, padre e hijo quedaron atrapados en una especie de exilio emocional. Salvados físicamente, sí, pero quebrados de por vida. La madre de Lucas los abandonó meses después. No pudo lidiar con el peso de lo vivido. Julián instaló cámaras en cada rincón de la casa. Vivía entre llantos y paranoia. Dormía armado. Lucas, por su parte, no volvió a poner un pie en la escuela. Su mente quedó encerrada en un lugar sin salida. Aunque estaba en casa, su mirada estaba ausente, como si parte de él aún estuviera allí, en esa transmisión, como si su alma nunca hubiera regresado del todo. Esta historia no tuvo justicia, ni castigo, ni redención.
solo la certeza de que en los rincones ocultos de la red, la vida humana es un producto más, subastado entre sombras, sin rostro, sin moral y sin ley. Lorenzo había llegado al remoto castillo enclavado en los Apeninos italianos con la firme intención de cumplir una misión que parecía sacada de un relato antiguo: catalogar la colección olvidada de arte que yacía abandonada en ese lugar, consumida por la humedad y el polvo del olvido. Las paredes de piedra, cubiertas por hiedra que trepaba sin control, guardaban secretos que parecían susurrar en el viento helado que atravesaba los corredores vacíos. Mientras caminaba con paso medido por los salones desiertos, su mirada se posó en una sala en particular donde, entre telas cubiertas de polvo y muebles rotos, descansaba un retrato. No era un cuadro cualquiera. La pintura representaba a una mujer joven, cuya belleza era perturbadora por la intensidad de sus ojos. A diferencia del resto de las obras, que habían perdido el brillo del tiempo, aquel retrato parecía latir con vida propia. La inscripción sobre una pequeña placa oxidada decía: La Dama de los Ojos Vacíos, 1742. Lorenzo se sintió atraído de inmediato. La curiosidad, ese motor de tantos descubrimientos, lo impulsó a sentarse frente a la imagen, contemplándola durante minutos que se estiraban como horas. Había algo en esos ojos, un vacío inquietante que no podía apartar, como si la mujer estuviera mirando desde un abismo sin fin, tratando de comunicar un mensaje que solo él podía entender. Decidió que debía saber más. Sin embargo, los archivos físicos del castillo eran escasos, dañados y dispersos. Fue entonces cuando recurrió a su otro recurso: la Deep Web, un oscuro océano digital donde se ocultaban secretos, documentos perdidos y rumores olvidados que la superficie nunca permitiría. Sabía que muchos investigadores la temían, pero también que era un recurso invaluable para quienes buscaban la verdad más allá de la censura. A través de sus conexiones y foros encriptados, Lorenzo encontró pistas sobre aquel pintor obsesionado con su esposa, un artista del siglo XVIII que había desaparecido misteriosamente poco después de terminar aquel retrato. Las leyendas decían que la mujer había muerto en circunstancias oscuras mientras posaba, y que el pintor, desesperado, había recurrido a rituales prohibidos para conservar su belleza para siempre. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas del castillo y el viento susurraba entre las ruinas, Lorenzo sintió por primera vez el peso de la mirada de la dama clavada en él. Pero no solo eso. Entre los murmullos del silencio, un susurro casi imperceptible comenzó a llegar desde el lienzo, un llamado que penetraba en sus sueños y sus pensamientos. En su mente, imágenes borrosas de paisajes góticos se entrelazaban con la figura de la mujer. Ruinas cubiertas de niebla, árboles retorcidos y un castillo en ruinas al borde de un abismo profundo. Cada noche, los sueños se hacían más vívidos, y la dama parecía acercarse, invitándolo a cruzar el umbral hacia ese mundo oscuro y silencioso. Pero la investigación no se detuvo ahí. Lorenzo encontró un diario digital en un rincón oculto de la Deep Web, un archivo cifrado que contenía fragmentos del diario personal del pintor. Allí relataba sus experimentos y rituales para transferir la vida de su esposa al lienzo, buscando inmortalizar su esencia a cualquier precio. La tinta virtual parecía casi tangible, y la lectura dejaba un sabor amargo de locura y desesperación. A medida que pasaban los días, Lorenzo notó cambios en sí mismo. Su piel se tornaba pálida y el cansancio lo envolvía como una niebla pesada. Al mismo tiempo, el retrato parecía ganar color y brillo. Sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban destellos que no eran del todo humanos. La línea entre la realidad y la ilusión comenzaba a desdibujarse, y Lorenzo se preguntaba si él también estaba siendo absorbido por aquella presencia atrapada. Los días se tornaron semanas y Lorenzo sintió como su cuerpo se debilitaba cada vez más. El cansancio ya no era solo físico, sino que parecía drenar su esencia misma, como si su alma se desvaneciera lentamente. La línea entre su propia identidad y la presencia que habitaba en el retrato se hacía cada vez más tenue. Las noches se convirtieron en un interminable desfile de susurros, visiones y sombras que lo acechaban desde la oscuridad del castillo. Una noche, mientras la tormenta azotaba con furia el viejo edificio, Lorenzo decidió que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Con el diario cifrado en mano, tradujo por última vez las páginas que narraban el ritual definitivo del pintor.
El acto final, la clave para liberar el alma atrapada en la tela, o para entregarse definitivamente a ese destino. El ritual requería no solo destruir el retrato, sino hacerlo bajo la luz de la luna llena, en el lugar donde la vida de la mujer fue arrebatada, usando un objeto personal de la dama para romper el hechizo. Sin embargo, advertía que romper la prisión también podría liberar una oscuridad aún mayor, una maldición que el pintor había sellado dentro de la pintura. Con determinación, Lorenzo buscó en el castillo hasta encontrar una pequeña caja de madera, enterrada bajo las tablas del suelo, que contenía un relicario con el cabello de la dama. Su pulso se aceleró al tomarlo, sabiendo que con ese gesto se acercaba a un destino irrevocable. Cuando la luna llena iluminó el horizonte, Lorenzo llevó el retrato hasta la ventana principal del castillo, donde la luz plateada caía directa sobre el lienzo. Los ojos de la dama brillaban con una intensidad casi hipnótica, como si pudieran atravesar su alma. Colocó el relicario sobre el marco y encendió una antorcha, dispuesto a consumar el ritual. Al primer contacto del fuego con la tela, un grito desgarrador llenó el aire, un sonido que no parecía humano, sino el eco de siglos de dolor y rabia contenida. El castillo tembló, y sombras danzaron frenéticamente por las paredes. Lorenzo sintió como algo invisible tiraba de él hacia el retrato, intentando arrastrarlo hacia ese mundo de niebla y ruinas. Con un último esfuerzo, sostuvo la antorcha con firmeza y observó cómo la pintura comenzaba a arder, las llamas devorando cada pincelada, hasta que solo quedó un montón de cenizas y madera chamuscada. El silencio fue absoluto. Pero entonces, la atmósfera cambió. Un frío helado recorrió cada rincón del castillo, y Lorenzo comprendió que algo había escapado junto con la destrucción del retrato. En la oscuridad, una figura etérea apareció. La dama, ahora libre, pero con ojos que reflejaban no solo tristeza, sino una ira profunda e insondable. Ella habló con voz que parecía el viento entre las hojas secas, revelando que el pintor había sellado en el cuadro no solo su alma, sino también una maldición antigua, un pacto oscuro que condenaba a cualquiera que intentara liberar ese espíritu a un destino peor que la muerte. Lorenzo sintió cómo la vida se le escapaba de las manos, pero también una extraña paz, como si al romper la prisión hubiera liberado no solo a la dama, sino a sí mismo de una carga invisible. Cuando el amanecer rompió, el castillo permanecía en silencio. Lorenzo fue encontrado por un grupo de aldeanos que, alertados por las luces y sonidos de la noche, habían llegado con cautela. Él estaba en el suelo, débil pero consciente, con una mirada vacía y un susurro en sus labios que nadie pudo entender. Con el paso de los días, se recuperó lentamente, pero su conexión con el retrato y la dama nunca desapareció por completo. En sus sueños, la figura gótica aún lo llamaba desde el paisaje nebuloso, y en sus ojos se reflejaba la memoria de un vínculo que trascendía la vida y la muerte. La Deep Web, que había sido su puente hacia los secretos del pasado, ahora parecía vigilarlo, como si ella misma guardara el eco de aquella historia, esperando a quien se atreviera a buscarla nuevamente. Así, Lorenzo quedó atrapado en un destino a medias entre la realidad y el abismo, un hombre marcado para siempre por la belleza inquietante de la dama de los ojos vacíos, y por el misterio oscuro que yace tras el lienzo. El reloj marcaba las 2:43 de la madrugada. James no podía dormir. Como la mayoría de los estudiantes universitarios con insomnio, recurría a su rincón favorito, Reddit. Aquella noche, sin embargo, no era una noche cualquiera. En uno de los hilos más oscuros del foro, titulado «Solo para los que no temen ver lo que hay detrás», alguien había mencionado una wiki secreta, no la Wikipedia, sino una recopilación de enlaces de la Deep Web que, según los comentarios, contenía sitios no destinados para los ojos comunes. Con la curiosidad palpitando en su pecho, James siguió las instrucciones. Encendió su laptop, cerró las cortinas de su dormitorio en la residencia universitaria y conectó sus auriculares. Abrió Tor, como sugería la guía, y tecleó una dirección .onion larga y encriptada. El sitio tardó en cargar, como si dudara en mostrarle lo que estaba oculto. Finalmente apareció el título, Páginas negras. La interfaz era simple, casi grotesca. Fondo negro, texto rojo pixelado, sin logos, sin diseño. Solo una lista de enlaces, cada uno más inquietante que el anterior. Contrata a tu asesino,
taxidermia humana, juegos para morir, mascotas muertas, cuerpos por piezas. James sintió una punzada de náusea, pero algo lo empujaba a seguir. Un enlace en particular lo detuvo. No tenía una descripción, solo un título: Chat de la Sociedad Secreta. Su dedo tembló un poco al hacer clic. La página tardó casi un minuto entero en cargar. Cuando por fin lo hizo, se encontró con un fondo gris oscuro y dos elementos: una ventana de texto para escribir y a la derecha, un recuadro negro destinado a mostrar video. Estaba vacío. Movido por el nerviosismo y la emoción, James escribió «Hey», y entonces ocurrió. La luz verde de su cámara web, que había estado cuidadosamente cubierta con cinta negra, se encendió. James retrocedió en su silla, su corazón golpeando con violencia. La cinta que juraba no haber tocado en meses ya no estaba. La pantalla parpadeó. En el recuadro de video apareció su propio rostro, pálido, petrificado, iluminado solo por el reflejo de la pantalla. Y luego, otra imagen. Una figura enmascarada, vestida con lo que parecía ser un hábito negro de monje, ocupó la mitad del recuadro. No se movía, no parpadeaba. La máscara era blanca, sin expresión, salvo por una sonrisa grotesca pintada a mano. Una voz distorsionada rompió el silencio. «Todavía veo a James». El navegador se congeló. El cursor no respondía. James tecleó con frenesí, presionó escape, Alt F4 nada. El rostro en la pantalla, el suyo, temblaba levemente. No por la conexión, sino por el miedo. La voz volvió a sonar, más lenta esta vez. «No necesitas hablar, ya sabemos todo sobre ti». James se levantó de golpe. Cerró la laptop con fuerza y la desenchufó del tomacorriente. Respiraba agitadamente. Miró a su alrededor, como si esperara que algo saliera del armario o se deslizara bajo la puerta. El silencio era brutal. Pasaron los días. Intentó convencerse de que era una broma, una coincidencia, pero el domingo por la tarde encontró en su casillero una carta. No tenía sello, ni remitente, solo una hoja con letras recortadas de revista que formaban una frase: «No regreses». La paranoia empezó a infiltrarse en su vida. Sentía que lo seguían en el campus. La pantalla de su celular se encendía sola a veces, mostrando su propia cámara frontal sin haberla abierto. Pensó que eran alucinaciones, hasta que llegó la segunda carta. «Sabemos dónde vives, James». Fue directo al departamento de informática de la universidad. Un técnico revisó su laptop. No le dijo mucho, solo frunció el ceño mientras exploraba el sistema. Finalmente murmuró: «Tienes software espía. Alguien accedió a tu cámara, micrófono y archivos, desde dentro de tu red local. Esto no es un virus común, es algo hecho a mano». James sintió que se le caía el estómago. ¿Desde dentro de su red local? ¿Alguien en el campus? Pasó otra semana. No usó su laptop. Cambió contraseñas. Se alejó de las redes sociales. Pero entonces un paquete pequeño llegó por correo. Dentro solo había una USB. No tenía ninguna marca, solo una etiqueta escrita a mano: «Míralo, o lo haremos público». Contra todo sentido común, la conectó a una computadora del centro de impresión. El archivo se titulaba James-final.mp4. El video comenzó con estática. Luego, una habitación oscura llena de pantallas. En cada una se veían imágenes de su dormitorio, su aula, el comedor de la universidad, su baño, incluso su ducha. James se llevó una mano a la boca al ver un clip donde leía un libro en su cama. En la pantalla central, la figura enmascarada giró hacia la cámara. «Siempre te estamos observando», dijo con voz distorsionada. «No hay lugar seguro, no hay fin». James salió corriendo. Fue a la policía. Mostró el video, las cartas. Los agentes abrieron una investigación. Semanas después, anunciaron que habían desmantelado una célula de hackers que operaba desde varios países. Detuvieron a 4 personas, pero cuando James preguntó si eran todos, el detective solo negó con la cabeza. «Capturamos a los que estaban activos, pero hay más. Esto es solo la superficie, hay niveles más profundos». James se mudó, cambió de universidad, instaló cámaras, compró candados, bloqueadores de señal, pero nada lo hacía sentir seguro, porque la noche más larga llegó sin previo aviso. Solo estaba sentado, solo en su nueva casa, revisando por tercera vez si había cerrado la puerta con llave. Su celular vibró, un mensaje de un número desconocido.
Estamos más cerca de lo que crees. James no durmió esa noche ni la siguiente. El mensaje lo había dejado en un estado de alerta constante. No era solo la frase, era el momento. Lo había recibido justo después de asegurarse que todo estaba cerrado. Justo cuando creyó por un instante que podía relajarse. Eso fue lo que lo quebró. El hecho de que alguien, o algo, estuviera esperando ese momento de falsa tranquilidad para recordarle que no estaba solo. Empezó a notar detalles fuera de lugar en su nueva casa. Una silla movida del sitio donde la había dejado. El cajón del escritorio abierto aunque juraba haberlo cerrado. Grabó notas de voz a sí mismo, como si quisiera dejar evidencia en caso de que algo pasara. Ya no hablaba mucho con nadie. Había perdido el apetito. Solo vivía con el zumbido perpetuo de una pregunta sin respuesta. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Un día, mientras tomaba café frente a la ventana, notó una furgoneta estacionada frente a su casa. Sin logotipo. Cristales polarizados. Estaba ahí desde la noche anterior. No se movió en todo el día. Cuando finalmente se armó de valor para acercarse, la camioneta ya no estaba. En su lugar, pegada a la puerta de su casa, encontró una fotografía impresa en papel fotográfico. Mostraba su rostro, dormido en la cama, boca entreabierta, completamente vulnerable. Estaba tomada desde adentro de su habitación. James vomitó sobre el felpudo. Destruyó su laptop con un martillo. Cambió de número de teléfono. Se desconectó por completo del mundo digital. Comenzó a usar efectivo, a evitar cámaras, a cubrir espejos con sábanas por las noches. Soñaba con voces distorsionadas, con la máscara blanca flotando sobre él, murmurando su nombre. Una noche, los apagones comenzaron. Primero un parpadeo de luces. Luego se fue la electricidad por completo. El silencio en la casa era absoluto. Apenas se oía el sonido de su propia respiración. James se quedó inmóvil en la oscuridad, con una linterna en la mano. Revisó cada ventana, cada puerta. Todo seguía cerrado. O eso pensaba. Cuando volvió la luz, encontró su celular encendido con un nuevo video reproducido automáticamente. No lo había abierto, no lo había tocado, pero el video estaba ahí. La figura enmascarada estaba de nuevo frente a las pantallas. Esta vez no había palabras, solo un gesto. La figura levantó una mano y puso un dedo frente a los labios, indicando silencio. Luego, señaló directamente hacia la cámara. James entendió el mensaje. No iba a ser una advertencia más. Salió corriendo. Llamó a la policía desde un teléfono público. Dijo que alguien lo estaba acosando. Les dio su dirección. Les pidió que vinieran de inmediato. Pero cuando los agentes llegaron, James ya no estaba. Solo encontraron su celular sobre la mesa. La pantalla mostraba un mensaje. Has roto las reglas, James. Dijimos que no regresaras. Durante semanas, su desaparición fue un misterio. La policía no halló signos de lucha, ni evidencia de entrada forzada. Solo una pared entera cubierta de papeles, recortes, capturas de pantalla, fotos, esquemas paranoicos que conectaban direcciones IP, nombres de usuarios en foros, fechas, mensajes, todo lo que James había reunido. Había una nota escrita a mano clavada con una tachuela en el centro del corcho. Ellos viven entre nosotros, no en la red sino detrás de ella. Nunca más se supo de James. Pero unos meses después, varios estudiantes de su antigua universidad comenzaron a recibir correos electrónicos extraños. Sin asunto, sin remitente, solo un archivo de video adjunto. En todos, se reproducía la misma escena. Un rostro petrificado por el miedo frente a una cámara encendida. La voz distorsionada decía, ¿puedes verme ahora? Y luego negro. Agosto de 2008. La noche caía sobre la autopista 60 y el bosque nacional Mark Twain se extendía a ambos lados de la carretera, oscuro y denso, como un mar de sombras interminables. Eloy, un camionero con más de 20 años de experiencia surcando kilómetros y millas por todo el país, manejaba su camión de carga pesado con la calma que da la rutina y el conocimiento de la carretera. Había pasado por aquella ruta decenas de veces, pero nunca como esa noche. La radio emitía estática intermitente, la temperatura había bajado considerablemente, y el único sonido que acompañaba a Eloy era el constante zumbido del motor y el crujido de las ruedas sobre el asfalto.
La autopista estaba casi desierta, salvo por algunos faros distantes que se acercaban y se alejaban entre los árboles. Eloy se sentía cómodo en la soledad que le imponía la carretera, un lugar donde podía desconectarse del mundo. Pero entonces, algo rompió esa quietud. A lo lejos, a un costado de la vía, vio un camión detenido con las luces intermitentes encendidas. Era raro encontrar vehículos parados en esa zona, sobre todo a esas horas. Eloy frenó con cuidado, bajó la velocidad y se detuvo al lado del camión varado. Desde su asiento, observó al conductor que parecía intentar arreglar algo bajo el capó, frustrado. ¿Problemas?, preguntó Eloy al bajar del camión, ajustándose la gorra. El hombre levantó la vista. Era regordete, de rostro amable pero cansado. El alternador me dejó tirado hace horas, respondió con voz ronca. No hay señal para llamar a nadie y el pueblo más cercano queda a varios kilómetros. ¿Podrías darme un aventón? Eloy asintió sin dudar. Era el código tácito de los camioneros. Ayudar siempre que pudieran. Claro, sube, te llevo. Neil, como dijo llamarse el hombre, subió a la cabina de Eloy con una bolsa de lona, que sostuvo firmemente en su regazo mientras el camión retomaba la marcha. La conversación inicial fue cordial, casi amistosa. Neil contó que venía de una entrega retrasada y que estaba ansioso por llegar a su destino. Eloy respondía con anécdotas de la carretera, de sus años conduciendo y de la gente que había conocido. Pero mientras avanzaban, Eloy notó algo extraño. Dos autos los seguían de cerca, sin intentar rebasarlos, manteniendo una distancia que no parecía casual. Por el retrovisor, Eloy captaba las luces de los vehículos y sentía una inquietud que crecía con cada kilómetro. Aumentó la velocidad, esperando que los autos se dispersaran, pero no sucedió. ¿Ves esos autos atrás?, preguntó a Neil, quien se encogió de hombros y miró por la ventanilla. De pronto, los autos aceleraron, se cruzaron en la carretera frente a ellos y obligaron a Eloy a detener el camión. 3 hombres armados descendieron rápidamente, con rostros duros y miradas amenazantes. Eloy sintió un frío recorrer su espalda. El código del camionero no contemplaba situaciones así. «Bajen del camión rápido», ordenó uno de los hombres con voz grave. Desarmado por las políticas de su empresa, Eloy no tenía más que su voluntad para enfrentarlos. Neil estaba visiblemente aterrorizado, casi paralizado. Obedecieron sin resistencia. Los asaltantes los cacharon, les quitaron pertenencias y los obligaron a seguirlos por un camino de tierra que se adentraba en el bosque. Durante el trayecto, Eloy mantuvo la calma, escaneando mentalmente el entorno, buscando oportunidades. Neil estaba al lado de uno de los hombres, con la bolsa de lona apretada entre las manos. Eloy se preguntaba qué podría contener, pero no se atrevió a preguntar. Finalmente, llegaron a un claro donde se alzaba una vieja cabaña. La madera estaba desgastada, las ventanas cubiertas por tablas, y el lugar parecía haber sido abandonado hacía años. Sin embargo, había una presencia oscura en el ambiente, como si el bosque susurrara secretos que solo unos pocos se atrevieran a oír. Los asaltantes los ataron con cuerdas gruesas y los sentaron en un sofá polvoriento dentro de la cabaña. Se burlaban de ellos, lanzando comentarios sarcásticos y crueles, disfrutando el poder que tenían en ese momento. Eloy trató de mantenerse firme, pero la sensación de vulnerabilidad era palpable. En un momento, uno de los hombres empezó a juguetear con una laptop vieja que estaba en una mesa cubierta de polvo. Eloy no pudo evitar fijarse en la pantalla, que mostraba una interfaz oscura con letras blancas. Parecía una especie de chat o plataforma de mensajes encriptados. No entendía mucho, pero el aspecto era inquietante. «¿Qué es eso?», preguntó intentando captar la atención de Neil, que miraba hacia otro lado. Uno de los hombres rió y dijo: «Esto es solo una parte del mundo que no ves, el lado oculto de Internet, la Deep Web. Aquí es donde pasan las cosas serias, los negocios sucios, los secretos que nadie quiere que se sepan». Eloy sintió un escalofrío. Nunca había escuchado hablar de la Deep Web, pero intuía que aquello no era algo bueno. Los hombres empezaron a discutir sobre asuntos turbios que involucraban a personas desaparecidas, transacciones ilegales y algo llamado los administradores. Eloy no lograba entender todo, pero la palabra Deep Web se repetía como un mantra siniestro. Horas después, cuando los asaltantes se marcharon llevándose el camión de Eloy, este y Neil lograron desatarse y escapar en la oscuridad del bosque.
La adrenalina corría por sus venas mientras buscaban la carretera, con la esperanza de encontrar ayuda antes de que sus captores regresaran. El miedo y la incertidumbre acompañaban cada paso, mientras Eloy recordaba fragmentos de lo que había visto en aquella pantalla. Una red oculta y peligrosa que se extendía más allá de lo imaginable. Algo que se conectaba con la realidad de esa noche, y que quizá explicaba por qué aquellos hombres actuaban con tanta violencia y determinación. Finalmente, un hombre mayor llamado Jeff los rescató, conduciéndolos a la oficina del sheriff en Ellington. Allí ofrecieron detalles de los asaltantes y del incidente, aunque la policía no encontró rastro de los criminales. Desde entonces, Eloy siguió conduciendo, pero con la sensación de que el mundo oculto de la Deep Web acechaba detrás de cada curva, de cada sombra. Una sombra que lo había tocado de cerca, y que quizá nunca lo dejaría en paz. La carretera bajo la noche era un lienzo negro, solo interrumpido por las luces del camión de Eloy, que cortaban la oscuridad del bosque Mark Twain. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si susurraran secretos que el viento llevaba y escondía. Eloy había recorrido miles de millas, pero esa noche algo en el aire le resultaba diferente, una sensación de que la tranquilidad era solo una fachada. Desde que Neil se subió a su camión, Eloy sentía una mezcla de camaradería y extrañeza. El hombre regordete parecía sencillo y agotado, pero la bolsa de lona que llevaba no dejaba de atraer su atención. La conversación era amena, pero Eloy notaba que Neil evitaba hablar demasiado de su destino o el contenido de su carga. Mientras avanzaban, la tensión crecía con la aparición de los dos autos que los seguían. Eloy intentó ignorarlos, concentrado en la carretera, pero la sensación de estar vigilado era ineludible. No era la primera vez que sentía la presencia de alguien que no quería bien, pero la noche y el bosque amplificaban esa inquietud. Los autos se acercaron, cerraron el paso, y el corazón de Eloy latió con fuerza. La voz dura de los asaltantes ordenando bajar del camión resonó en la noche, fría y sin piedad. No había margen para discutir. Eloy obedeció, tratando de mantener la calma, mientras sus ojos buscaban cualquier indicio para protegerse o reaccionar. Neil estaba temblando, su rostro una máscara de miedo. La bolsa seguía en sus manos, casi como un amuleto. Los hombres armados se movían con rapidez y seguridad, como si supieran exactamente lo que buscaban y cómo obtenerlo. Eloy no podía evitar preguntarse qué secreto se escondía esa noche. El camino de tierra hacia el bosque era estrecho y oscuro, apenas iluminado por las luces de los vehículos. El aire olía a humedad, a madera vieja y tierra removida. Eloy sentía que cada crujido, cada susurro del viento, era una amenaza latente. El bosque parecía cerrado a su alrededor, un laberinto del que no habría escape fácil. Al llegar a la cabaña, el ambiente se volvió opresivo. La madera crujía bajo el peso de la historia, y el polvo flotaba en los rayos de luna que entraban por las grietas de las paredes. Los asaltantes los ataron con firmeza, asegurándose de que no pudieran moverse. El sofá polvoriento parecía el único mueble en la habitación, y Eloy se dejó caer con el peso del agotamiento. El líder, un hombre fornido con una mirada que parecía quemar, se deleitaba con su poder. Sus burlas eran como dagas, punzantes y humillantes. Eloy escuchaba sus palabras, tratando de encontrar un sentido en aquella locura. Pero entonces vio la laptop y una puerta a un mundo más oscuro se abrió ante sus ojos. La pantalla mostraba líneas de código y mensajes que parecían de otro planeta, una jerga incomprensible pero cargada de amenaza. Era la Deep Web, un lugar que Eloy no conocía, pero que intuía lleno de peligros y secretos. Los hombres hablaban de los administradores, de desapariciones, de transacciones ilegales que se movían en esa red invisible. Eloy sentía que aquella noche no era solo un secuestro común. Estaba enredado en algo más grande, una red oculta que usaba la tecnología para mantenerse en las sombras. Pensó en las miles de historias que había escuchado de camioneros, viajeros, gente que desaparecía sin dejar rastro. ¿Serían ellos también víctimas de ese mundo invisible? Las horas pasaban lentas, la oscuridad se hacía más densa. Eloy y Neil compartían miradas llenas de miedo y determinación. La esperanza de escapar parecía remota, pero no imposible. La mente de Eloy trabajaba rápido, buscando oportunidades, memorizando detalles del lugar, de los hombres.
de la tecnología que los rodeaba. Cuando los asaltantes se marcharon con el camión, Eloy y Neil usaron un momento de descuido para liberarse. El bosque los acogió con su silencio cómplice y comenzaron a correr alejándose del terror, guiados solo por la intuición y el deseo de sobrevivir. Cada paso era un desafío, la fatiga y el miedo pesaban en sus cuerpos, pero la voluntad era más fuerte. El rescate por parte de Jeff, un hombre mayor y con la experiencia de quien ha visto demasiado, fue un alivio inesperado. En la oficina del sheriff, Eloy relató todo con detalle, buscando respuestas y justicia. Pero la ausencia de pruebas, la falta de rastros, solo alimentaron la sensación de impunidad y misterio. Desde entonces, Eloy cambió. La carretera seguía siendo su hogar, pero la confianza se había roto. Cada sombra, cada ruido, era un recordatorio de aquella noche, del encuentro con la Deep Web y su lado oscuro. La tecnología y la violencia se habían unido en un mismo escenario, y él había sido un testigo involuntario. En las noches solitarias, Eloy se pregunta si Neil está bien, si los hombres fueron atrapados o si siguen ahí afuera, cazando en las sombras del bosque y en los rincones invisibles de la red. La Deep Web no es solo un lugar en Internet, es un reflejo de los secretos que la humanidad quiere esconder. Los días posteriores al escape de la cabaña no fueron fáciles para Eloy. El peso de lo vivido le cayó como una losa que lo acompañaba en cada kilómetro recorrido. La rutina del volante, que antes le había dado paz y control, ahora se tornaba en un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana. Cada tramo de carretera, cada sombra al borde del bosque, le recordaba aquella noche donde todo cambió. Pero no solo el miedo era lo que lo marcaba, era también la incógnita que pesaba en su mente. ¿Qué había dentro de esa bolsa de lona que Neil llevaba consigo? Esa pregunta lo consumía en las noches de insomnio y en las largas horas de espera en las terminales. La imagen de la pantalla de aquella laptop, con su código en blanco y negro, seguía grabada en su mente como una pesadilla vívida. Durante su tiempo libre, Eloy empezó a investigar discretamente. Nunca había sido un hombre especialmente tecnológico, pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que había visto lo empujaron a aprender. Usó su teléfono para buscar información sobre la Deep Web, un término que hasta entonces le sonaba a ficción o conspiración. Lo que descubrió fue perturbador. Un lado oculto de Internet, donde operaban redes clandestinas, mercados ilegales y grupos que funcionaban en la sombra, lejos del alcance de la ley y de la mayoría de la gente común. Leer sobre aquellos espacios virtuales que funcionaban como laberintos invisibles le generó un miedo profundo, pero también una extraña fascinación. ¿Era posible que aquella red estuviera relacionada con lo que él y Neil habían vivido? Con cada búsqueda, Eloy fue topándose con relatos similares. Personas desaparecidas, camioneros que no volvían a casa, informes de actividades ilícitas ligadas a la Deep Web. Era un mundo tan vasto como peligroso, donde los límites entre lo real y lo virtual se desdibujaban, y donde la justicia parecía no existir. Esta nueva realidad comenzó a afectar su vida personal. La distancia con su familia se hizo más grande, no por voluntad propia, sino porque sentía que nadie podía entender lo que le pasaba, ni el miedo que lo invadía cada vez que pasaba por el bosque Mark Twain. Los recuerdos de aquella cabaña y de los hombres con miradas diabólicas no lo dejaban en paz. A veces, sentía que el bosque mismo vigilaba, que la sombra de aquella noche lo acechaba sin tregua. Una noche, en una parada rutinaria, Eloy decidió abrir un foro en la Deep Web que había encontrado en sus investigaciones. Usó una computadora pública, tratando de ocultar sus rastros. Allí encontró voces que hablaban en susurros digitales sobre secuestros, desapariciones y grupos organizados que usaban el bosque para sus oscuros propósitos. La paranoia crecía, pero la necesidad de saber era más fuerte. Entre los mensajes, una referencia a los administradores llamó su atención. Eran mencionados como los verdaderos dueños de aquella red oculta, quienes manejaban los hilos de las operaciones y que tenían el poder de decidir quién desaparecía y quién sobrevivía. Era una red de complicidades y silencios que se extendía mucho más allá de lo que Eloy podía imaginar. En sus sueños, la cabaña se transformaba en un símbolo oscuro, una puerta entre el mundo real y ese reino digital donde la violencia y el miedo se escondían tras pantallas encriptadas.
Eloy comenzó a sentir que su propia mente estaba atrapada en ese laberinto, sin salida, y que cada decisión, cada kilómetro, podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sus compañeros camioneros notaron el cambio en él. De aquel hombre confiado y relajado, Eloy se había convertido en alguien nervioso, que miraba cada vehículo sospechosamente y evitaba detenerse en ciertas paradas, pero nadie entendía la magnitud de su experiencia ni el abismo en el que se había sumergido. Mientras tanto, Neil desapareció del radar. Eloy intentó contactarlo, con la esperanza de encontrar respuestas o al menos compañía en aquel miedo compartido, pero no hubo respuesta. La bolsa de lona, ese objeto misterioso que parecía el epicentro de todo, quedó como un enigma sin resolver. La noche en la que Eloy decidió enfrentar su miedo de nuevo, tomó la ruta de la autopista 60 con la intención de no desviarse, de pasar sin mirar atrás, pero la sensación de ser observado nunca lo abandonó. La Deep Web, esa red invisible que había cruzado con la realidad aquella fatídica noche, era ahora un enemigo intangible que parecía seguirlo a donde fuera. Y en medio de esa batalla entre lo visible y lo oculto, Eloy comprendió que la carretera no solo era una ruta de asfalto, sino un umbral donde convergían historias, peligros y secretos que pocas personas se atrevían a conocer. La cabaña en el bosque, los hombres, la laptop y la bolsa de lona eran solo fragmentos de un puzzle mucho más grande y oscuro. Después de semanas con el peso de la incertidumbre aplastando su espíritu, Eloy decidió que no podía seguir huyendo de lo que había visto ni de lo que sentía acecharlo. Su instinto le decía que debía enfrentarlo, descubrir la verdad aunque fuera dolorosa. Una noche regresó a la cabaña en el bosque. El lugar estaba más silencioso que nunca, el aire pesado con recuerdos que no se disipaban. Sigilosamente exploró el interior y encontró rastros recientes. Una laptop abandonada, cables dispersos y notas escritas a mano que mencionaban direcciones web, claves y nombres en clave. Era el corazón de aquella red oculta, el puente entre la Deep Web y la realidad tangible. Mientras examinaba los documentos, el silencio se quebró con el ruido de pasos apresurados. Los hombres que lo habían capturado aparecieron, pero esta vez Eloy estaba listo. Usando lo que había aprendido en sus noches de investigación y los nervios templados por la experiencia, logró defenderse, no con fuerza física, sino con inteligencia y rapidez. Logró escapar del bosque con pruebas suficientes para alertar a las autoridades. La policía, sorprendida por la evidencia, inició una operación que desmanteló una red clandestina que operaba desde aquel lugar y que estaba vinculada con múltiples desapariciones y crímenes. Neil, por fin, apareció con vida, también dispuesto a declarar y romper el silencio. La bolsa de lona contenía documentos que exponían la red y a sus administradores. Eloy volvió a la carretera, pero ya nada era igual. Había abierto una puerta a un mundo oscuro que pocos conocen, un lugar donde la tecnología y el mal se entrelazan, donde la Deep Web no es solo un misterio, sino una amenaza real. Y aunque la carretera siguió extendiéndose ante él, Eloy sabía que la sombra de aquella noche en el bosque siempre estaría con él, recordándole que algunas historias no terminan con un simple escape, sino con la responsabilidad de enfrentarlas y, quizás, salvar a otros de caer en la misma oscuridad. Siempre fue el alma de las fiestas, de esos que se suben a la barra a bailar sin que nadie lo pida, de los que beben, ríen y gritan como si el mundo fuera suyo, y durante mucho tiempo lo fue, o al menos eso creía. El protagonista de esta historia, lo llamaremos Adrián, tenía 19 años. Estudiaba ingeniería industrial y vivía en un pequeño apartamento alquilado cerca del campus con un compañero que, aunque reservado, le caía bien por su aire relajado y descomplicado. La vida universitaria le parecía una extensión de la adolescencia. Cervezas, fiestas, chicas, redes sociales. Nada importaba demasiado, todo era efímero, superficial y emocionante, hasta que no lo fue. Una tarde cualquiera, todo se quebró. Su novia, con la que llevaba más de un año, le gritó en la calle, frente a la facultad, llamándolo niño inmaduro, mientras le lanzaba su mochila al suelo. Habían discutido por cosas menores, que no contestaba los mensajes, que desaparecía los fines de semana, que solo pensaba en beber. Pero esa vez fue diferente. La herida que le dejó no fue física, pero sangraba por dentro, lenta y constante.
Regresó al apartamento sin decir palabra, directo a la habitación de su compañero de piso, Marco, quien estaba sentado frente al monitor en penumbra, con la única luz que emanaba de la pantalla iluminando su rostro. Olía a marihuana y a sudor rancio. En la pequeña mesa había envoltorios, una pipa de cristal y una taza llena de colillas apagadas. ¿Todo bien?, preguntó Marco apenas girando la cabeza. Adrián no respondió. Se dejó caer sobre el colchón sin sábanas y suspiró con rabia. Discutí con Diana, me mandó al carajo. Dijo que soy un crío. Marco soltó una risa breve, casi sin emoción, y volvió la vista al monitor. Las mujeres son intensas. Siempre lo digo, mira esto mejor. Adrián se acercó curioso. En pantalla, una interfaz oscura mostraba listas de productos con nombres extraños. Cielo azul, perla negra, éxtasis rosa, gato blanco. A la izquierda, una serie de categorías: opioides, alucinógenos, químicos de diseño, hongos, incluso armas. Todo acompañado de precios en Bitcoin y calificaciones de compradores satisfechos. ¿Qué demonios es esto?, preguntó incrédulo. Silk Road, respondió Marco con tono casi reverente. Es como Amazon pero de la Deep Web. Aquí consigues lo que quieras, de verdad. Adrián, aún con la adrenalina de la ruptura y la mente nublada, se rió. ¿Y tú compras aquí? Obvio, mira, hizo clic en un pedido anterior. Esta la probé ayer. Casi me hace ver el futuro. En ese instante Adrián no lo pensó. Quería dejar de sentir. Quería desconectarse. Quería probar lo que fuera para demostrar que era algo más que un crío. Marco le ofreció una línea de polvo color turquesa sobre una caja de DVD vieja. Adrián la inhaló como si fuese una solución mágica. Y durante minutos, todo dejó de doler. Lo que siguió fue una espiral. Primero fue ocasional. Una noche sí, 2 no. Después, cada fin de semana. Luego entre clases, luego en clases. Siempre de la mano de Marco, quien se convirtió en su guía, su dealer y su cómplice. Durante 5 meses, su rutina se redujo a estudiar lo justo para no reprobar, mantener apariencias con sus padres y consumir. Su habitación se volvió un desorden constante. Latas vacías, bolsas plásticas, envoltorios, botellas de agua, cajas con restos de comida. El espejo del armario tenía rastros de polvo seco. Sus ojos cada vez más hundidos. Su sonrisa más forzada. La chispa que lo hacía el centro de las fiestas se volvió un fuego artificial apagado, hasta que Marco se fue. Una noche simplemente anunció que se mudaba. Había conseguido una beca en otra ciudad y quería empezar de nuevo. Había dejado las drogas hacía semanas sin decírselo a nadie. Se despidió con un abrazo rápido y desapareció. Y con él, se fue el acceso fácil a la sustancia. Adrián quedó solo, tembloroso, sintiendo un vacío que no podía explicar. Fue entonces cuando decidió explorar por sí mismo. Descargó Tor, investigó tutoriales, recuperó los links de Silk Road, y al cabo de unos días ya era un navegante autónomo de la red oscura. La mayoría de los productos eran caros, demasiado. Pero una noche, mientras revisaba la sección de mezclas especiales, encontró un anuncio que captó su atención. Médicos renegados presentan polvo del olvido, precio especial por tiempo limitado, 90% de pureza garantizada. Directo desde laboratorio experimental, usuarios satisfechos aseguran experiencias fuera del cuerpo. El precio era ridículo, 1/10 parte de lo que solía pagar. Las valoraciones estaban divididas, algunas 5 estrellas con descripciones vagas como increíble, no apto para principiantes, viaje total, y otras que solo decían cosas como quemadura nasal o sangrado leve. No le importó. El pedido llegó en 5 días. Un sobre negro sin remitente. Dentro una bolsita sellada con un polvo blanco grisáceo y una etiqueta en papel reciclado que decía simplemente «Disfruta». Esa noche invitó a 3 amigos. No les dijo mucho, solo que había conseguido algo especial. Pusieron música, apagaron las luces y prepararon la línea en una bandeja de vidrio. Él fue el primero. Apenas el polvo tocó el interior de su nariz, sintió un ardor punzante, como si hubiese inhalado fuego líquido. Luego, una punzada que se propagó por su rostro, seguida de un dolor que le hizo perder el equilibrio y gritar. Cayó de rodillas con las manos en la cara. Cuando las apartó, estaban llenas de sangre. La hemorragia no cesaba. Sus amigos entraron en pánico. Uno corrió por hielo, otro marcó al 911, otro simplemente lloraba. Adrián empezó a vomitar.
Primero líquido, luego rojo, luego se desmayó. Horas después, en una cama del hospital, con tubos en la nariz y suero en el brazo, despertó aturdido. No hubo preguntas de la policía. No hubo juicio. Solo un médico que le dijo que había tenido suerte de no haber perforado los senos paranasales, que tal vez había inhalado una sustancia altamente corrosiva, que sobrevivió de milagro. A los días le pidió a una amiga bioanalista que analizara los restos del polvo. Ella tardó una semana. Cuando le entregó el informe, estaba pálida. ¿Sabes lo que inhalaste? Él negó con la cabeza. Hueso humano, pulverizado, tratado con ácido y prensado con aditivos químicos. Tiene rastros de fósforo, calcio, mercurio y fibra de ropa. Adrián no dijo nada. Solo sintió como algo dentro de él se rompía para siempre. Durante los días posteriores al análisis, Adrián evitó mirar a su reflejo. Su rostro ya no le pertenecía, había perdido peso, su piel lucía pálida, y su mirada estaba cargada de algo que nunca antes había sentido. Asco, pero no hacia los demás, hacia sí mismo. Dormía mal, soñaba con polvo flotando en el aire, con calaveras que se deshacían sobre su cara, con cuerpos anónimos cuyas mandíbulas crujían al ser trituradas por máquinas invisibles. Soñaba con niños sin rostro pidiéndole que respirara hondo. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor en la garganta. En el campus, todo parecía continuar como si nada. Los mismos profesores, los mismos exámenes, los mismos rostros indiferentes. Pero para él, era como caminar entre fantasmas. Incluso sus amigos, los que estuvieron presentes la noche de la inhalación, comenzaron a distanciarse. Uno de ellos abandonó la universidad sin avisar. Otro dejó de hablarle por completo. El tercero asistía a terapia y evitaba todo contacto visual con Adrián. Pasaba horas encerrado en su habitación, sin música, sin redes sociales, sin contacto humano. El portátil aún conservaba el navegador Tor, aunque él ya no se atrevía a abrirlo. Solo de pensar en la interfaz de Silk Road, le comenzaba un sudor frío en la nuca. Un día, revisando el historial, vio el anuncio del polvo del olvido aún activo. Solo que ahora el nombre del vendedor había cambiado a uno aún más perturbador: Dr. Silence 13. Tenía nuevas publicaciones, y una de ellas era especialmente escalofriante. Nueva fórmula polvo de médula. El olvido es solo el primer paso. Adrián cerró la laptop de golpe. Le temblaban las manos. Empezó a tener la certeza de que lo que había comprado no era solo un producto más del mercado negro, sino parte de algo más grande, más siniestro. ¿Quién estaría detrás de esa cuenta? ¿Quién trituraba huesos humanos y los ofrecía como droga? ¿De dónde salían los cuerpos? El horror no era solo lo que había hecho. Era la idea de que había formado parte de un engranaje, un eslabón más en una cadena de atrocidades. Había financiado algo que no comprendía pero que intuía monstruoso. Tomó el informe de su amiga bioanalista y lo leyó por 20ª vez. Había una frase que no podía quitarse de la cabeza: presencia de material genético humano en estado alterado. ¿Qué significaba exactamente eso? ¿Eran restos de cadáveres robados? ¿Órganos de donantes? ¿Víctimas? ¿Qué tan profundo llegaba esa red? Una noche, la paranoia lo invadió. Escuchaba ruidos en el pasillo del edificio. Pasos lentos, golpes suaves, voces apagadas. Instaló una cámara en la entrada del apartamento, apuntando a la puerta. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba saber si lo estaban siguiendo. Al día siguiente, al revisar las grabaciones, se encontró con una figura encapuchada que se detenía frente a su puerta durante varios minutos. No tocaba, no decía nada. Solo permanecía ahí, inmóvil, como si supiera que Adrián lo estaba mirando desde el otro lado. Borró el video, cambió la cerradura, empezó a dormir con un cuchillo debajo de la almohada. Días después, recibió un correo electrónico. No desde su cuenta universitaria, sino a través de un buzón anónimo que usaba cuando hacía los pedidos en Silk Road. El asunto decía: ¿respiraste bien? El cuerpo del mensaje era una sola línea: los muertos también pueden entrar por la nariz. Sintió como la sangre se le congelaba. Revisó la dirección del remitente. Era una serie de caracteres sin sentido, como si hubiese sido generado por un sistema automático. No respondió. Cerró el portátil. Esa noche no durmió. Desde entonces, cada vez que alguien tose cerca, siente una punzada de miedo.
Cada vez que respira hondo recuerda el sabor metálico, la sensación áspera bajando por su garganta, el calor punzante. Cada vez que ve una calavera en clase de anatomía, siente arcadas. Empezó a asistir a terapia. La psicóloga, amable pero distante, le hizo preguntas que no pudo responder. ¿Por qué accedió a probar una sustancia desconocida? ¿Qué lo empujó al borde? ¿Por qué siguió buscando incluso después de las advertencias? Las respuestas estaban ahí, flotando en su mente, pero eran tan dolorosas que prefería enterrarlas. Pasaron semanas, luego meses. Se graduó, pero no asistió a la ceremonia. Se mudó a otro estado, cortó contacto con la mayoría de sus conocidos. Cerró todas sus cuentas de redes sociales. Cambió su número. El cuchillo seguía debajo de su almohada, aunque ya no lo tocaba. Un día, mientras caminaba por un parque, un niño se le acercó con una caja de dulces y una sonrisa inocente. ¿Quieres probar uno?, le dijo. Adrián se congeló. Lo miró, pálido. ¿De qué están hechos? De polvo de azúcar, respondió el niño, sin entender el miedo en su mirada. Adrián se alejó sin decir palabra, con las manos temblando. Desde entonces, cada partícula de polvo flotando en el aire, cada granito blanco sobre una superficie, cada bolsa sellada le recuerda una sola cosa. La muerte no siempre entra por la puerta. A veces entra por la nariz. Adrián creía que había dejado todo atrás. Cambió de ciudad, de nombre incluso, y encontró trabajo como auxiliar en una clínica privada donde nadie conocía su pasado. No hablaba de lo ocurrido. No consumía, no salía, no confiaba. Su mundo se redujo a la rutina. Dormía poco, comía apenas, pero por fin había logrado algo parecido a la estabilidad. Hasta que recibió otro paquete. No tenía remitente. Era exactamente igual al primero. Un sobre negro, liviano, sellado con cinta térmica. Durante minutos lo observó sin moverse. El pulso le latía en las sienes. Dudó si tirarlo, si quemarlo, si dejarlo en el buzón como si nunca hubiese llegado. Pero al final lo abrió. Dentro una nueva bolsita. Pero esta vez no había polvo. Había una nota. Un papel delgado, amarillento, impreso con tinta que parecía manchada por lágrimas. Esto no fue un error. Fuiste elegido. Querías sentirte diferente, querías salir de ti, lo lograste. Nosotros vemos a los que se acercan solos, los que no huyen del fuego. Bienvenido. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la columna. Por primera vez entendió que tal vez nunca fue un cliente más, que tal vez todo había sido planeado, que Silk Road no era solo un mercado, era una trampa para cierto tipo de personas, los rotos, los impulsivos, los que se acercan al borde con los ojos abiertos. Tiró la nota, destruyó la bolsita, rompió la computadora. Pero era tarde. Esa noche soñó con los doctores, no con médicos comunes. Eran figuras sin rostro, con guantes quirúrgicos manchados, cuchillos en vez de bisturíes, y voces que le hablaban en un idioma que no podía entender, pero que reconocía en el alma. Una palabra se repetía una y otra vez. Inhalado, inhalado, inhalado. Despertó sin aire. Su nariz sangraba otra vez. Fue al hospital. Hicieron escáneres. Le dijeron que sus pulmones estaban limpios, que no había daño, que estaba sano. Pero él sabía que no era cierto. Algo había entrado aquella noche. Algo que no se veía en los rayos X. Algo que se quedó. Y desde entonces, cuando cierra los ojos, oye crujir huesos detrás de sus párpados. Porque hay cosas que no se exhalan jamás. Y el polvo de los muertos nunca se va.